Me siento muy complacido, muy honrado y muy orgulloso de haber sido invitado a esta cátedra que me parece muy importante. Muy importante porque es el reconocimiento que debemos de tener nosotros a la historia, al saber de dónde venimos, por qué somos así y para dónde vamos. Conociendo nuestra historia, podemos conocer posiblemente o tener una visión hacia el futuro. Por eso es tan importante y rescato el hecho de que esta cátedra se esté realizando. Eso obviamente se lo tenemos que reconocer al doctor Francisco González, quien es el autor de que esta cátedra se esté realizando. Y muchas gracias por invitarme. También un reconocimiento al profesor Fernando Cantor, que es el encargado de cuadrar toda esta situación, al profesor Albeiro Valencia, que fue quien me embarcó en esta aventura que es muy bonita y que le agradezco mucho. El doctor Albeiro Valencia debería estar aquí conmigo acompañándome. Muchas gracias, profesor Albeiro. A la Universidad de Caldas por prestar sus instalaciones y generar la posibilidad de que se edite el libro donde se van a recopilar todas las cátedras que se están escuchando en este recinto. Y también un reconocimiento especial a Tatiana Ospina, que es una niña que me asistió en estos últimos días para elaborar este trabajo y en la parte visual. Muchas gracias por estar ustedes aquí esta noche y pues decirles que veo también muchos amigos y muchas amigas y compañeros de la universidad. Muy bueno que podamos compartir un pequeño espacio donde vamos a hablar sobre el aspecto de la historia del arte caldense. Más que hablar de artistas, lo que voy a hacer es mirar o tener una mirada de dónde parte esa creatividad del artista caldense. ¿Por qué el artista caldense es prolífico intelectualmente? ¿Por qué esa creatividad tan importante que maneja y que tiene? Es porque queremos saber de dónde venimos y por qué esa situación. Entonces, más que hablar de los artistas, es mirar de dónde venimos. Bueno, la indagación que se plantea para realizar una visión de la plástica regional abarca un periodo de tiempo muy amplio, como quiera que se inicia desde los primeros pobladores de esta parte del territorio nacional, como los quimbayas, como principales pobladores de esa parte, como principales protagonistas, hasta los jóvenes nobles que recién se inicia en este apasionante mundo del arte, pasando por esos tosudos e intrépidos artistas que apenas comenzando el siglo XIX, en una pequeñísima ciudad como Manizales, recién fundada y con espíritu más bien agrícola, se impusieron la ardua tarea de trabajar, difundir e incentivar el conocimiento sobre técnicas artísticas plasmadas en retratos, paisajes, esculturas talladas en madera, que incentivó a otros tres grandes Quijotes como los maestros Gonzalo Quintero, Manuel Cardona y Alberto Arango a crear y fundar una escuela de artes, hasta lograr el actual Palacio de Bellas Artes. No es nada fácil resumir esta vertiginosa carrera del arte de esta hermosa región en tan poco espacio, y menos poder dedicarle a los verdaderos autores el análisis que ellos y su obra ameritan, y máximo cuando están dejando muy en alto el nombre de esta región a través de la expresión plástica. Me apoyo para esta charla en esos primeros relatos del padre Fabo sobre la historia de Manizales, así como de investigadores e historiadores, medios electrónicos y algunos apuntes de revistas, periódicos de la época, catálogos, libros sobre artistas y, lo más importante, entrevistas en vivo y directo con los artistas actuales. Sobre esta última parte no puedo profundizar mucho porque creo que el tiempo no me va a dar el espacio suficiente. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nuestras
Nuestras raíces culturales, sin duda, sin ninguna duda, se encuentran en la América precolombina. Las tierras que hoy son parte de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, el Cauca Medio y el norte del Valle, para la época prehispánica estaban cubiertas de una tupida selva, caudalosos ríos y una flora y fauna exuberantes y llenas de riquezas naturales. Debió ser muy hermoso ese momento. Fue este el lugar escogido para la vivienda permanente de esta maravillosa cultura precolombina como fue la civilización quimbaya. ¿Pero quiénes fueron los quimbayas? La región del Cauca Medio fue habitada a lo largo de milenios por sociedades con diferentes formas de vida y cultura. En principio, fueron grupos de cazadores y recolectores que poblaron esta región, hace unos 10.000 años con costumbres casi inalteradas hasta la llegada de los españoles, cuando habían evolucionado como agricultores y grandes orfebres que no solo crearon, como lo afirma el antropólogo francés Herbert Reed, técnicas como la aleación, fundición, repujado y purificación del oro en forma excepcional, sino que elaboraron magníficas piezas artísticas en ese material, que se encontraba en abundancia en estas tierras y que son hoy orgullo nacional. A partir de la intromisión foránea, estoy hablando de los españoles, estas sociedades fueron sufriendo cambios radicales en su conformación social como de su rica cultura, debido a la denominada conquista española. A partir del siglo XVI se genera una disminución considerable de la población nativa por factores de violencia y nuevas enfermedades. La denominada conquista española condujo a la desaparición física y cultural de la mayoría de los grupos que habitaban el Cauca Medio en el siglo XVI. Las guerras, enfermedades y maltratos diezmaron rápidamente la población, mientras el régimen de encomiendas, la evangelización y la reubicación de los pueblos desintegraron su organización y transformaron su cultura. Pocos años después de esa conquista, los indígenas organizaron rebeliones para recuperar su autonomía y territorio, pero no se logró, sino que ocasionaron con frecuencia represalias contra los caciques y un trato más severo para la población hasta lograr una diezmación casi total. Esa desafortunada conquista española del territorio quimbaya se inició, según los historiadores, hacia el año 1539. En este periodo, y tras amplia resistencia, los españoles logran someter a los indígenas y se inicia un completo trabajo de evangelización y cambio de costumbres, lo cual causa esa enorme transformación cultural. Pero también el acrisolamiento de una raza que se genera por la mezcla de sangre nativa española y otros grupos humanos que empiezan a llegar a nuestra América. Los colonos llegados de Antioquia a mediados del siglo XIX encontraron descendientes de estos grupos. La colonización antioqueña, el auge del cultivo del café, el crecimiento de las ciudades y otros procesos recientes generaron mestizaje, nuevos desplazamientos, cambios y creaciones de poblaciones. Estos eventos, sumados a la historia milenaria anterior, constituyen los fundamentos de la sociedad actual y nuestra cultura. En la actualidad, reductos de varias comunidades indígenas habitan el territorio del Cauca Medio. Grupos como Embera, llegados luego de la conquista, se encuentran asentados sobre la cordillera occidental. Otras comunidades, posiblemente descendientes de los pueblos encontrados por los españoles, habitan en los municipios de Río Sucio y Supía, al occidente de Risaralda. Hoy día, la cultura quimbaya fue prácticamente reemplazada por las costumbres de los colonos y antioqueños, quienes a su vez las adquirieron de sus colonizadores europeos. Los quimbayas, hoy, son paisas que, como sus ancestros indígenas, se encuentran fuertemente ligados a la tierra que les provee su sustento. Este ligerísimo, porque tengo que confesarlo, es una visión fugaz, como es el título de la charla. Este ligerísimo panorama de la evolución de la raza quimbaya nos da una idea de su drástico cambio de costumbres, pero al mismo tiempo
de la simiente cultural que nos dejaron como legado para siempre. La importancia del entorno. El panorama del estado del arte en el departamento de Caldas no es muy distinto del resto de nuestro país. Colombia tiene afortunadamente mucho que decir a través del color, del movimiento del sonido, del sonido, de las letras y de la forma debido a su incomparable riqueza visual que sus diversos paisajes nos regalan permanentemente. El penetrante aroma de los cultivos, los contrastes generados por la pluralidad de sus climas, la multiplicidad de su flora y fauna. De igual manera, la alegría y tristeza de sus gentes, la risa inocente de los niños, el dolor manifiesto de la esperanza que se desvanece por culpa del frenesí de la violencia, la disonancia de la clase dirigente, la problemática social, política, económica, ecológica, en contravía al bienestar del poblador urbano y rural, el movimiento de la figura humana en sus diferentes situaciones, el color del aire, del agua, de la tierra, resplandecientes por el cálido sol de las mañanas, luego de una noche de pertinaz lluvia, las crecientes amenazadoras de sus ríos, el implacable invierno, el suave y fortísimo sol de nuestra zona tórrida, el amor y desamor, el silencioso aleteo de una multicolor mariposa, la cadencia de las caderas al ritmo de la música de nuestro sentimiento tropical, la inocencia poética de nuestros campesinos, el afán mercantilista del frío negociante, el amor de nuestras familias, etcétera, etcétera. Son precisamente estas múltiples situaciones las que incitan, estimulan, generan e inquietan al artista creador para expresar sus vivencias, emociones, experiencias y sentimientos en torno a lo que les rodea. Siendo nuestro país un crisol de permanente fusión de contrastes, es imposible que no se forje en cada uno de los artistas todo un cúmulo de necesidades de expresión. De allí la gran capacidad creativa del arte caldense y del arte colombiano. Toda esta riqueza nacional en paisaje, en sus gentes, en recursos naturales, se refrenda a nivel regional. Cada una de nuestras provincias tiene sus propias referencias unidas a través de un sentimiento nacional. La multiculturalidad de nuestro país, reflejada en sus zonas, facilita e incentiva la creación plástica. De ello no es ajeno el departamento de Caldas, el cual es fraguado con los componentes propios de razas venidas de los 4 puntos cardinales, pero especialmente del occidente de nuestro país, que aportaron, todas ellas, el tesón, la bravura, la inteligencia, el coraje, la sapiencia, la cultura y la creatividad, características propias de este hermoso pueblo caldense. De eso tengo que dar fe. Nosotros, mi familia y yo, vivimos 28 años en esta región y todo el tiempo viví fascinado y maravillado, no solo de la calidad del aire, de la gente, de sus paisajes, sino de todo en general. Desde que en estas inhóspitas tierras se forjaron y fortalecieron culturas como la quimbaya, que son conocidos por su habilidad en la construcción con la guadua, su exquisita orfebrería y sus valientes guerreros que habitaron la región del actual eje cafetero, sobre todo en el actual departamento del Quindío. Estos primeros pobladores son reconocidos por sus excelentes creaciones de piezas de oro y tumbaga, aleación de oro y cobre. Son los que Colombia mejor trabajaron la fundición del oro con la técnica a la cera perdida, y son los autores de quizás la más famosa pieza de oro precolombino del mundo,
el Poporo Quimbaya. Se encuentra en el Museo del Oro de Bogotá. Y una de las más deslumbrantes colecciones de arte prehispánico, el Tesoro de los Cumbayas, que desafortunadamente en algún momento de la historia fue regalado o obsequiado a España. Se encuentra en el Museo de América en Madrid. Estos primeros habitantes, junto a las demás tribus que vivieron en estas tierras, como los Carrapas, los Armas, los Irras, los Quindos, los Caramantas, los Pícaras y los Pozos, son los forjadores iniciales de esta zona del país. Esta región comenzó a caracterizarse como un territorio adelantado en agricultura, el comercio, su organización social, el vestuario, sus herramientas y la excelente calidad del trabajo de los metales, especialmente del oro, con los quimbayas a la cabeza, con una orfebrería más que exquisita, de cuyos ejemplos vive orgulloso el país entero. Este bagaje cultural, heredado de estos originarios ancestros, unido a los pobladores venidos posteriormente de otras regiones del país, especialmente del noroccidente, generaron unas raíces culturales muy profundas que hoy en día son orgullo regional. El acrisolamiento de esta diversidad de culturas es la riqueza que sin lugar a dudas tiene la región caldense, para vanagloriarse de sus profundas raíces que tienen asiento en esta cultura milenaria de los primeros pobladores precolombinos. ¿De dónde entonces la vasta creatividad, el empuje y los deseos de superación de los artistas caldenses? La respuesta la tenemos en sus predecesores. Fueron ellos quienes con su ejemplo de vida y trabajo generaron el camino, la vía, la perspectiva que siempre han guiado la disposición hacia la creatividad e inventiva orientada hacia el fortalecimiento de una cultura en el campo de las artes en general. Estas originarias tribus son las simientes de esta raza caldense, pujante y creativa. De allí que no es extraño comprobar de dónde proviene la capacidad creativa de los artistas originarios de esta tierra. Se tiene muy claro que Caldas posee unos muy reconocidos expositores del arte a nivel local, regional, nacional e internacional. Sin embargo, estos no tienen su mayor parte del trabajo arraigado en esta región. Son artistas alejados físicamente, mas siempre ligados a su tierra. Tanto ellos como los medianamente reconocidos, los anónimos y los que están emergiendo en este difícil pero apasionante campo, son quienes están escribiendo con toda la sinceridad de qué son capaces, su visión del arte actual y sus problemáticas. En un primer momento hay una visión algo histórica que recrea de manera sucinta la evolución desde los primeros inicios del arte en una región recién creada, hasta los últimos movimientos artísticos que se proponen en toda esta región, lo cual se puede efectuar con el apoyo de cronistas e historiadores distinguidos como el padre Favo, el maestro Guillermo Ceballos, el profesor Fabio Rincón, el académico Carlos Arboleda, el profesor Octavio Hernández, el siempre bien documentado historiador Albeiro Valencia, el maestro Vicente Mantija-Cevic. Además, bibliografía específica y afortunadamente con los recursos tecnológicos de Internet y a través de entrevistas personales con muchos de los artistas que están haciendo la historia de las artes en Caldas. Nos permite una mirada, así sea fugaz, de este importante trasegar de la plástica caldense. Primeras manifestaciones artísticas. Debemos remontarnos hacia el año 1872, son escasos 23 años luego de fundada la ciudad de Manizales, cuando arribaron a esta ciudad unos artesanos ecuatorianos llamados Vicente Girón y Agustín Fajardo, quienes, según la historia contada por el padre Favo, dejaron la constancia de su paso por estas tierras con varias obras representativas de la imaginería religiosa, como óleos y tallas en madera. Un buen ejemplo de su pintura son los cuadros que representan a los 12 apóstoles y que se encuentran actualmente en la iglesia de la Inmaculada en Manizales. Por la misma época, unos años más adelante, varios artesanos formados en el taller de Gabriel Orrego, gran ebanista y tallador de renombre, logran en la ciudad de Manizales un gran prestigio social. Sus trabajos en madera muy pronto son solicitados
por las diferentes esferas económicas, sociales y especialmente religiosas. Este trabajo artesanal se había convertido desde finales del siglo pasado en una tradición muy arraigada en Manizales, y ella sin duda debió inspirar a Alberto Arango Uribe, uno de los pioneros de la fundación del denominado Círculo de Bellas Artes, la idea de diseñar muebles en una ebenistería propia en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, es necesario destacar cómo este incipiente arte de la ciudad se fortalece cada vez más a través del trabajo constante e incansable de los alumnos del taller de ebanistería y talla de Orrego. Pero es Álvaro Carvajal Martínez quien, venido de la población de Don Matías en Antioquia hacia 1905, se establece en Manizales y en conjunto con sus 11 hijos funda la Casa Taller de Bellas Artes, espacio que se convierte en una pequeña escuela de educación no formal para el adiestramiento de talladores, pintores, ebanistas, fundidores, moldeadores, que se encargarán de todo tipo de elaboración de muebles, cuadros, esculturas, pinturas y en general imágenes religiosas. De los discípulos de este taller se debe destacar a Tulio Nieto López, natural de Villa María, quien se desempeñó como un gran artesano de la madera. Tuvo su propio taller en el barrio Ondas del Otún, del cual salieron numerosos trabajos artísticos con el tema religioso. De ellos se pueden realzar el Via Crucis, un relieve tallado en madera que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Manizales. También la imagen de San Rafael Arcángel, talla en madera policromada, ubicada en el Templo San Antonio de Manizales. Otro de los imagineros destacados, alumno del taller de los Carvajal, es don Arnulfo Gil Betancourt, quien, oriundo de Aguadas Caldas, se destacó en el manejo de la madera, elaborando varias imágenes articuladas de madera policromada. Entre ellas se pueden apreciar en la iglesia de San José de Manizales a Jesús de Nazaret, a la representación de la Verónica, al apóstol San Pedro y a María Magdalena. Según el profesor Fabio Rincón Cardona, en su artículo A imagen y semejanza del libro Caldas 100 años, quien además afirma que este artesano, abro comillas, es el mejor representante vivo de toda una generación de maestros artesanos formado por los Carvajal, cierro comillas. De estos imagineros que tanto lustre le dieron a Manizales en su momento, hay 7 que vale la pena recordar de acuerdo a la investigación: ebanistas, talladores, artesanos e imagineros en Caldas, inventario del patrimonio cultural de la madera. Este es un trabajo realizado entre 1986 y 1992 por el profesor y sociólogo Fabio Rincón Cardona. Ellos son Álvaro y Constantino Carvajal, a quienes se conoce como fundadores del primer taller de Bellas Artes. Quiero hacer la aclaración de que ese taller de Bellas Artes es diferente del Círculo de Artes que se forma después con Gonzalo Quintero. Más adelantico aclaramos esa parte, en el que se destacó la enseñanza de la talla en madera para la imaginería religiosa. Hicieron parte de este grupo de artesanos que se subrayan como excelentes artesanos de la madera, el yeso, el mármol, el modelado y la fundición del bronce, a Clímaco Agudelo Villa, nacido en Neira en 1885 y falleció en Manizales en el 52. A Tulio Nieto López, ya referenciado. Alfonso Velázquez Duque, nacido en Manizales en 1916, quien se formó como arquitecto en Bogotá y estudió pintura y ebanistería viajando por varios países de Europa. Regresó a Manizales en 1948, donde por años tuvo su taller de carpintería y ebanistería. Últimamente vivió en Bogotá. Luis Fernando Cardona, también alumno del taller de los Carvajal, quien nació y murió en Manizales. Tuvo su propio taller de carpintería y se especializó en la talla en madera, pero también trabajó el cemento y el yeso para la elaboración de imágenes, y Arnulfo Gil Betancourt, también ya mencionado en esta charla. Paralelamente al trabajo de la imaginería a nivel de la escultura en madera, yeso, cemento y fundición, se desarrolló un importante trabajo de pintura, mucha de ella de carácter religioso, pero otra con temas más terrenales,
De esta época sobresalen los nombres del maestro Matías, nacido en Guarne, Antioquia, de quien se dice, abro comillas, fue un excelente tallador de madera y mármol e imaginero sin par, cierro comillas. De acuerdo al historiador y estudioso de la historia cultural de esta región, el doctor Carlos Arboleda, en su escrito del coleccionable del Diario de la Patria, editado con motivo de la celebración de los 150 años de fundación de esta ciudad. El padre Favo, en su libro Historia de la ciudad de Manizales, cita a don Samuel Velázquez Botero como uno de los primeros pintores de la ciudad, quien además de ejercer su actividad artística, se destacó como uno de los principales escritores y novelistas llegados a la ciudad. Un cuadro característico de su trabajo pictórico es la representación de los 4 evangelistas que se encuentran en la Catedral de Manizales. De igual forma, en esta época se encuentra al destacado retratista maestro Elías Arcila, que aun cuando hizo algunas esculturas, su desempeño artístico fue en el campo de la pintura. Se le reconoce como uno de los primeros académicos debido a que viajó a España, donde estudió artes plásticas. A él le corresponde buena parte de los retratos de la clase gobernante y le atañe una excelente crítica del maestro Gonzalo Quintero, director de la Escuela de Bellas Artes, que realizó en 1952, publicada en el periódico La Patria a raíz de una exposición colectiva realizada en el Parque Olaya Herrera de Manizales. Abro comillas. Hay cosas como El Bohemio, de Elías Arcila, un cuadro que pertenece a mi colección particular, que por sí solo justificaría una exposición, cierro comillas. Las artes plásticas en Caldas iniciando el siglo XX. Continuando con la historia del padre Favo, comenta que uno de los discípulos del maestro Andrés de Santa María, Acevedo Bernal, el padre Páramo y otros profesores de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, que funcionaba donde hoy se encuentra la Escuela de Restauración de Santa Clara, es el padre Nazario Restrepo Botero, quien nació en 1877 en Sonsón, Antioquia. El padre Nazario fue llamado el padre de la pintura manizaleña por el padre Favo, debido, entre otros, a los aportes académicos que ejerció en el Colegio de la Presentación, en el Colegio de Lola Restrepo y en el Instituto Universitario, del cual fue su rector. Pero realmente el padre Nazario no fue solo artista, también se le conoce como historiador, escritor, poeta, novelista, pedagogo y periodista. Otro de los promisorios artistas que se formaron y dejaron su obra en esta región, la mayoría nacidos en el llamado Viejo Caldas, son Manuel José Cataño, Miguel Ángel Palomino, Arturo Patiño Callejas, Hernando Alfredo Merino, Gonzalo Quintero, Alberto Arango y José Manuel Cardona. De ellos es necesario dejar constancia, así sea una pequeña reseña biográfica, porque estos predecesores dejaron la vía despejada para que hoy día se note ese gran impulso que los jóvenes dedicados al arte sea cada vez mayor. Miguel Ángel Palomino. Aun cuando no es nacido en Caldas, es necesario reseñarlo porque su trabajo profesional lo realizó la mayor parte de su vida en el oriente de Caldas. Este notable pintor llegó de Antioquia, oriundo de la población de Río Negro, emigró hacia el sur, radicándose en Salamina. En esta década inicial del siglo XIX, aparecen los primeros pintores del occidente colombiano, destacándose este pintor. Un hijo de Ángel María Palomino con su mismo nombre se establece en Río Sucio, Caldas, ciudad que servía de límite a los estados soberanos de Antioquia y Cauca. Tanto el padre como sus hijos cumplieron con muchos encargos, especialmente retratos al óleo, cubriendo gran parte de la región del antiguo Caldas. Miguel Ángel fue el llamado el Vázquez y Ceballos caldense por el escritor e historiador Octavio Hernández Jiménez, porque según este escritor, Palomino guarda una gran similitud en la temática, el color y la estructura formal con este gran pintor santafereño, a pesar de existir un gran espacio de tiempo de aproximadamente 250 años. Hernández, en un artículo de la revista Altamira número 2 de 1996, al referirse a Palomino dice, abro comillas, tenía ubicado su taller en Río Sucio, Caldas, a comienzos del siglo XX, y allí pintaba las obras que le encargaban para suplir las necesidades sobre todo religiosas, desde todos los conglomerados del occidente caldense
y el sur de Antioquia, de donde procedía su familia. De este pintor se han inventariado obras de carácter religioso en su mayor proporción, fuera de algunos retratos, héroes, paisajes que se exhiben en Río Sucio, Supía, Marmato, algunas en Santa Fe de Antioquia, Buga, Belalcázar y otras de orden civil en Armenia. Cierro comillas. Manuel José Cataño. Manuel José Cataño nació en Armenia, nació en Anserma, Caldas, en 1868. Su obra, aun cuando fue muy admirada en Antioquia, dejó para Caldas gran cantidad de su trabajo artístico. Uno de sus cuadros más representativos es el Ángel en Adoración, que se encuentra en el Templo de San José de Caldas. Hizo parte de esa generación de pintores imagineros de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Realizó además excelentes y abundantes cuadros con temas de paisajes, retratos y bodegones, la mayoría de ellos en casas e instituciones de la ciudad de Buga. Muchos de ellos se encuentran en la Academia de Historia, en los que el retrato son su fuerte, de quien se dice fue mejor retratista por dibujo y color que los Palomino, clan de pintores coterráneos. Fue autor de una numerosa obra dispersa en varias ciudades del Valle del Cauca, Antioquia y Caldas. Arturo Patiño Callejas. No se tiene registro de su ciudad natal, pero según la historia del padre Favo, es nuestro primer caricaturista caldense y no es aventurado decir que bien puede formar muy pronto en la fila nacional de los buenos. Hernán Alfredo Merino. Es uno de los caricaturistas más reconocidos del país. Activo a partir de la década de los 40, trabajó en el diario El Espectador desde 1946, luego en El Tiempo del 58 hasta el 72. También colaboró con los diarios El Colombiano y La Patria. En ellos dejó retratada gráficamente numerosos aspectos de la vida nacional. Siendo muy joven, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Manizales y estudió bajo la dirección del maestro Gonzalo Quintero, cuando sus padres vivieron en esta ciudad desde 1930 hasta 1938. De esta época se recuerda la ilustración que realizó de la actriz y declamadora Beatriz Singerman, cuando vino a esta ciudad, y quien la utilizó muchísimas veces en sus diferentes presentaciones. Luego realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Medellín y participó en el Tercer Salón de Artistas Colombianos. Dedicó su vida por completo a la ilustración y la caricatura, las cuales fueron su herramienta gráfica para dejar su visión del país durante toda su vida. Allí, en estos dibujos, se encuentra el resumen satírico y crítico de la vida social, política, cultural y en general del comportamiento de los colombianos durante más de 4 décadas. Todo este tiempo de la agitada vida política propia de este periodo fue el tema de expresión de este excelente caricaturista. Gonzalo Quintero, Manizales, 1892-1957. Sus primeros contactos con el arte se realizan en el taller de los hermanos Carvajal. Años más tarde estudió en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá, siendo alumno de maestros como Francisco Bacano. Gracias al talento desplegado por este artista, el gobierno departamental le otorgó una beca para que estudiara en el exterior. Fue así como pudo estar y estudiar en París en 1928. Recorre algunos países europeos, participando en varias exposiciones, entre ellas en el Gran Palacio de París en 1929. Exposición en los Campos Elíseos en el 31, donde obtuvo una mención de honor. En 1931 regresa a Colombia, radicándose definitivamente en Manizales, donde emprende la titánica tarea de fundar una escuela de bellas artes en asocio con Alberto Arango Uribe y Manuel José Cardona. Gonzalo Quintero fue un escultor que, sin llegar al modernismo, logró romper con ciertos cánones académicos. Ejecutó algunas esculturas para decorar la Catedral de Manizales. Su obra en Manizales fue muy importante, pues además fundó y coorganizó la Escuela de Bellas Artes, actualmente adscrita a la Universidad de Caldas, donde se han ido formando los artistas caldenses. De él se conocen innumerables obras como el busto de Alberto Arango en Manizales, relieves y esculturas de pequeño formato en yeso que se conservan en la Pinacoteca de Bellas Artes, busto de Simón Bolívar ubicado en el hall central de la Universidad de Caldas y otras. Alberto Arango Uribe,
Manizales 1896, Ibagué 1941. Su primera profesión fue la odontología, la cual alternó con la práctica de la pintura y el dibujo, dedicándose por completo a esta última, haciendo énfasis en la caricatura. Trabajó muy poco tiempo, cerca de un año en la recién creada Escuela de Bellas Artes, ya que se radicó en Bogotá y trabajó como caricaturista en los diarios del Tiempo y El Espectador. Además tuvo la opción de dirigir la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. También dirigió las primeras ediciones de la revista Sancho, ilustrador de libros de Rafael Arango Villegas, y tras una infructuosa aventura en pos de las riquezas que puede ofrecer la minería, fallece cerca a Ibagué, víctima de un atraco. Alberto Arango Uribe fue, junto con Manuel José Cardona y Gonzalo Quintero, uno de los pioneros del arte en Manizales. Su labor como docente en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad fue muy importante. Además, fue empleado de banco, director de espectáculos, impresor, director de grupos escénicos, organizador de cuadrillas taurinas, fabricante de afiches y de muebles, y últimamente minero. Lo más interesante de las obras de Alberto Arango fueron las ilustraciones que hizo para los libros humorísticos de don Rafael Arango Villegas, tales como Bobadas Mías, Asistencia y Camas y Pago a Todos, y las caricaturas que publicó en El Tiempo, El Espectador, La Razón y otros periódicos. José Manuel Cardona, Aguadas 1902, Manizales 1970. Fue un artista autodidacta, destacándose como un excelente dibujante. Fue profesor en el Instituto Universitario de Manizales, lo que le permitió ayudarse económicamente mientras se consolidaban los ingresos de la Escuela de Bellas Artes, donde también impartía clases. Se le reconoce como un gran coleccionista de la música universal, como escritor y gran pedagogo. Además, la fidelidad al proyecto de Bellas Artes le permitió estar allí en compañía del maestro Quintero hasta cuando el edificio en el que actualmente se encuentra funcionando Bellas Artes se estaba terminando de construir por encargo de la Dirección Departamental de Educación y de la Sociedad de Mejoras Públicas, con algunas personalidades manizaleñas como el doctor Gustavo Mejía Jaramillo, el gran educador Jesús María Guingue, el escritor Tomás Calderón y Julio Ángel. El edificio, ya terminado, fue entregado en 1951 durante la celebración del centenario de la ciudad. El maestro Cardona se retiró de la escuela en el año de 1950. Entramos en un capítulo que es más reciente de nuestra historia y vamos a ver sobre la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Gonzalo Quintero, José Manuel Cardona y Alberto Arango Uribe son los nombres que se asocian directamente a la fundación de la primera Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Manizales. Gonzalo Quintero, quien había realizado estudios de escultura en la Academia Julian de París, en Francia, viene con la intención de contribuir con la formación de artistas de academia. Los pretendidos aires de renovación traídos de París hallan eco tanto en Arango como en Cardona. Su visión contemporánea del arte en contravía a la informalidad de los talleres de imaginería y artesanía reinantes en la ciudad se consolida con la fundación el 11 de noviembre de 1931 de la Escuela de Bellas Artes de Manizales. Cuando Gonzalo Quintero decide fundar la Escuela de Bellas Artes es porque encontró en Manizales que el taller de los hermanos Carvajal tenían casi que apoderado la elaboración de muebles y el arte era más de tipo utilitario. Entonces viene con sus ideas renovadoras para fundar una escuela académica. Sus tres fundadores, Arango, Cardona y Quintero, consiguen una subvención de la Sociedad de Mejoras Públicas y del municipio para su funcionamiento. Los primeros cursos se dictan a 80 estudiantes entre niños, jóvenes y adultos, y en ellos se siguen las directrices de imitar la naturaleza, prescritas por las academias Julian de París y la madrileña de San Fernando, siendo Alberto Arango Uribe su primer director. La escuela se centra en, abro comillas, fomentar el estudio del dibujo, la pintura, la escultura y todas sus manifestaciones artísticas, cierra comillas, tal y como reza el primer párrafo de los apartes del acta de fundación de la Escuela de Bellas Artes, que se conoció
como el Círculo de Bellas Artes. Inicialmente, la escuela no se llamó Escuela de Bellas Artes, sino Círculo de Bellas Artes, que fue lo que fundaron estos tres Quijotes. El 7 de marzo de 1932, por acuerdo 37 del Consejo Municipal de Manizales, se decretó un auxilio para la fundación del Círculo de Artes Industriales de Manizales, el cual fue dirigido por Gonzalo Quintero. La década de los años 30 representa para el arte local y regional un avance muy significativo, gracias a la visión, empuje y tenacidad de tres grandes nombres ya mencionados, que han marcado en la historia un valioso capítulo por el logro del establecimiento de una verdadera escuela de artes, en una ciudad de muy reciente fundación. Manizales apenas tenía 82 años de creación y aún se respiraba el ambiente aldeano propio de ciudades jóvenes como esta. En las pocas publicaciones que recrean parte de la historia sobre la iniciación de la Escuela de Bellas Artes en nuestra ciudad, se recogen aspectos que hablan sobre las enormes dificultades que debieron existir para crear, convencer, construir y dar inicio a la vida institucional de una escuela de artes para una ciudad de carácter aldeano como Manizales. Existen entre ellas la revista 60 años de la Facultad de Bellas Artes, que nos permite imaginar las disímiles situaciones que hubieron de sortear estos tres Quijotes de la cultura. De acuerdo al artículo del cual extractamos una pequeña parte, escrito por el profesor de pintura y grabador Vicente Matijasevic, abro comillas: todo pueblo americano en el cual nació algún día una escuela de arte albergó en su seno a visionarios, repetimos, que entendieron que era la cultura y en ella el principalísimo ingrediente de cultivar lo bello autóctono, en la exaltación estética de la mujer regional o en la exaltación del paisaje nativo o en la música vernácula. La mejor manera, e inclusive, acaso la única, de motivar a un pueblo a amarse a sí mismo es a amarse a sí mismo, a respetarse a sí mismo y lo principal, a cuidarse a sí mismo. Cierro comillas. Más adelante agrega: y cuando esos visionarios quisieron crear en su provincia una escuela de arte, encontraron primero gran dificultad financiera y encontraron segundo algunos ayudantes demasiado emocionados, los aceptaron sin saber que esa aparente ayuda para las escuelas de arte sería en realidad un obstáculo para la legitimidad necesaria en tal empresa. Cierro comillas. Toda esa fenomenología inicial debieron enfrentarla Gonzalo Quintero, José Manuel Cardona y Alberto Aranguuribe. Luego de innumerables peripecias de todo orden, especialmente económico y de espacio físico, la Escuela de Bellas Artes fue integrada a la Universidad de Caldas, según decreto 0856 del 12 de julio del 57, y a partir de ese momento, después de 26 años de fundada, comienza un periodo de sosiego económico y estabilidad, que le ha permitido crecer en forma paulatina hasta tener en la actualidad 3 programas de pregrado: Artes Plásticas, Artes Escénicas y Licenciatura en Música, los cuales hoy día, luego de realizar los trámites pertinentes ante la autoridad competente, han logrado la acreditación académica. Uno de posgrado en Artes Plásticas. La investigación en artes es uno de los aspectos de gran relevancia en el que actualmente trabajan docentes y alumnos con el fin de perfeccionar sus formas de expresión. En el campo de la proyección, los 3 programas tienen una gran fortaleza con la institucionalización de la educación no formal, como son los talleres básicos de artes plásticas, los cursos básicos de música y los cursos de extensión en artes escénicas. Una segunda generación de artistas. En esta segunda parte hay una mirada muy rápida a toda esa generación que, aun cuando no están con nosotros físicamente, su legado artístico habla por ellos. Este grupo de artistas se formó a partir y en concordancia a la fundación de la Escuela de Bellas Artes por parte de ese trío que en 1931 tuvieron la quijotesca idea de cristalizar tan magnífica idea. En esta parte deben quedar constancia que gracias a ellos, los recién y primeros egresados de Bellas Artes fueron los continuadores de quienes fundaron la escuela,
pero que además con su mentalidad, no solo de artistas puros, sino de formadores de las generaciones futuras, le han dado continuidad a la consolidación de este gran centro de formación y han generado la fuerza suficiente para la creatividad permanezca, para que la creatividad permanezca en crecimiento permanente. Son también los artistas que iniciaron una actividad artística muy reconocida, no solo en el país, sino que trascendieron las fronteras del mismo. Sus obras, muchas de ellas con el tinte del regionalismo caldense, han dejado impreso el nombre del departamento como del país en la historia del arte universal. Luego, aunque merecen una atención muy especial, siguen los artistas que, siendo nativos o no de esta parte del país, están mostrándole al mundo lo que estos creadores piensan de él y se pueden catalogar como una tercera generación porque son los que actualmente están más frescos en nuestra memoria y muchos de ellos conviven entre nosotros manteniendo viva su pasión por el arte. Desafortunadamente por espacio y tiempo, pues no podría referenciarlos sino a vuelo de pájaro, pero es acá donde cada uno de nosotros puede continuar esta tarea porque no es difícil seguirle los pasos a estos cultores del arte, a los más representativos, a los más o menos reconocidos, los que están emergiendo y a los más nobles jóvenes egresados. Aparte de los fundadores de Bellas Artes, esta que podríamos denominarla como una segunda generación de artistas, podemos resumirla en algunos nombres reconocibles como es el caso de Roko Madhasic, 1900-1949, de origen yugoslavo y quien en 1919 viaja a Sudamérica y se establece en Chile. Hacia 1936 viaja a Colombia y es contratado para ser uno de los primeros profesores de acuarela y dibujo en la recién fundada Escuela de Bellas Artes de Manizales. Eduardo Ramírez Castro, Aranzazu, 1925, Bogotá, 1987. Y quien gracias a su apasionante empeño logró, mediante una entrevista con el entonces gobernador de Caldas, coronel Gerardo Ayer Bechaus, en compañía de 8 estudiantes más y el director de la escuela, el músico y apasionado de la pintura Colombo Gazzoni, que la precaria situación académica y financiera se mejorara al ser creada la Escuela de Bellas Artes anexada a la Universidad de Caldas, como ya se dijo, en 1957. Estudió hacia 1955 en la Escuela de Bellas Artes de Manizales y perfeccionó sus estudios en la Universidad Nacional de Bogotá. Trabajó como profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Artes del Distrito. Además se desempeñó como director de la Galería La Mansarda en Bogotá y dirigió el taller 5 de esta misma ciudad. Su obra está representada en óleos, dibujos y grabados con temas sobre el paisaje y la naturaleza. Teodoro Jaramillo. Ibagué, 1913, Manizales, 1983. Fue alumno y posteriormente profesor de acuarela y perspectiva en Bellas Artes de Manizales. Su obra, realizada básicamente en la técnica de la acuarela, es bastante profusa, la cual se encuentra en su mayoría en colecciones privadas, participó en varias exposiciones en la región y en el país. Sandy Arcila. Aguadas, 1925, Girardot, 2002. Fue alumno del maestro Gonzalo Quintero y Roko Madhasic, entre otros. Tuvo la opción de viajar a Estados Unidos con el apoyo de una beca otorgada por el departamento. Allí vivió y estudió. A su regreso a Colombia, se destaca como un excelente retratista utilizando diferentes técnicas pictóricas. Una de sus obras más representativas es el mural en el aula máxima del Instituto Universitario, pintado con la técnica del fresco, el cual ha sido objeto de una desafortunada restauración realizada por personal no idóneo. No solamente la obra que está en el Instituto Universitario ha sido desafortunadamente restaurada, sino que hay muchas obras en el espacio público de Manizales que algunas han sido también desafortunadamente restauradas. Este es un capítulo que merece atención ahora que hablamos de restauración, y es que el espacio público de una ciudad como Manizales tiene algunas obras que deben hacer parte del inventario de bienes culturales que tiene la ciudad, pero muchas de estas obras o están mal ubicadas o están en el espacio que no les corresponde, se están deteriorando terriblemente. Me da mucho dolor ver la obra del maestro Guillermo Botero,
la veíamos casi todos los días en la Plaza de Bolívar, se está descascarando, se está cayendo por partecitas hasta que llegará el momento que si no le ponemos atención y si no decimos nada, pues no tiene doliente, y los dolientes debemos de ser todos, debemos de rescatar y poner nuevamente en alto la obra que nos legaron estos artistas. Bueno, realizada por personal no idóneo, en la que básicamente los colores originales han quedado escondidos. Decepcionado de la manera como las expresiones artísticas y su trabajo es poco valorado en la sociedad manizaleña y de las no pocas crisis en bellas artes, se refugia en la población de Girardot, donde subsiste gracias a la docencia en el campo de los idiomas, donde se jubila y fallece. Sergio Trujillo Magnenat, Manzanares, 1911, Bogotá, 1999. Estudió artes en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá en 1926. Su vida profesional la dedicó en un comienzo como profesor de artes y luego como pintor, ilustrador de carátulas para libros y muralista. Uno de estos murales se encuentra en el aula máxima Luis Montoya del edificio de Química de la Universidad Nacional, otros en el Banco de América Latina en Bogotá, Banco de la República en Tunja y en algunos supermercados al principio de Carulla en Bogotá. Se destacó por ser un precursor de la expresión artística Art Deco, logrando su máximo esplendor hacia el año 1932. Ganó una medalla de plata cuando participó en el primer Salón Nacional de Artistas en 1940 y medalla de oro en el segundo Salón Nacional de Artistas en el año de 1941. Participó en numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional. Alberto Pino, Manizales, 1919, Bogotá, 2008. Estudió inicialmente en la Escuela de Bellas Artes de Manizales y luego continuó su preparación académica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en Bogotá, donde se graduó como pintor. Realizó muchas exposiciones de pintura y dibujo en salas reconocidas del país. Una de las últimas retrospectivas de su trabajo artístico la realizó en el Museo de Arte de Caldas en 2007. Aun cuando trabajó en los campos de la ilustración y el diseño gráfico, su fuerte, sin embargo, fue el muralismo, y uno de los ganadores del concurso, al lado del maestro Gustavo Salamea, que promovió el Banco Cafetero de Manizales para realizar los murales que se encuentran en el Hall Central. Otros trabajos de mural que se pueden reseñar son el del Congreso de la República, el Palacio de Justicia de Bogotá, Auditorio Central de la Universidad Nacional en Bogotá, la Gobernación del Quindío. También se destacó como un excelente retratista y fue profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional hasta su edad de jubilación. Alipio Jaramillo, Manizales, 1913, Bogotá, 1955. Se trasladó a la ciudad de Bogotá en 1937, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes, graduándose en 1940 como maestro en artes plásticas. Su trayectoria como pintor y posteriormente como muralista es ampliamente reconocida en el país y el exterior, especialmente en Sudamérica, la cual recorrió entre 1941 y 1945, dejando mucha obra representada en murales con la técnica al fresco. En la población de Chilán, en Chile, trabajó como ayudante en un mural con David Alfaro Siqueiros, lo cual le valió la simpatía de este gran muralista mexicano. Entre 1941 y 1944 pintó varios murales en Santiago de Chile, entre ellos en la Escuela Nacional, en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, en el Ministerio de Educación de Santiago, en la sede de la Alianza de Intelectuales Chilenos. De igual forma, en 1944 pintó en Buenos Aires, Argentina, algunos murales como en la Escuela de Bellas Artes de la capital bonaerense y participó en varias muestras con óleos en salas de exposiciones de Río de Janeiro, en Brasil, hacia 1945. El maestro Alipio Jaramillo fue uno de los pintores colombianos que realizó grandes murales en el país, en un ambiente económico y social muy agitados, debido en gran parte al fenómeno de la violencia que generó la práctica política del momento, y la cual desafortunadamente no hemos superado. En sus obras es innegable la influencia de los grandes muralistas mexicanos como Rivera y Siqueiros, no solamente por la técnica, sino también por la temática, pues el artista, al igual que ellos,
También se preocupó por presentar los problemas sociales por los que atravesaba el pueblo colombiano. Sus pinturas presentan figuras monumentales realizadas al óleo sobre grandes bastidores de tela o tabla. También empleó el duco sobre planchas de masonite. Entre ellos sobresalen los de la Facultad de Derecho, el cual fue trasladado posteriormente por orden del gobierno en el año 1955, y el de la Universidad de Caldas en Manizales. Aquí en la Universidad de Caldas, en la biblioteca, tenemos un gran ejemplo. En 1946, octubre 12, participó en el séptimo Salón Anual de Artistas Colombianos con los óleos Hogar e Idilio. En 1947 participó en la exposición Pintores Jóvenes de Colombia con la obra titulada Trapiche, año de 1948. Participó en el Salón Departamental de Caldas, en la ciudad de Manizales, y en el Salón de los 26 en Bogotá, 1948. Igualmente participó en numerosas exposiciones a nivel regional, nacional e internacional. Guillermo Botero, Pácora Caldas, 1917, Manizales, 1999. Inicia sus estudios de arte en la Escuela de Bellas Artes de Manizales, pero también estudia en Santiago de Chile y en Río de Janeiro. Fue profesor y director de la Escuela de Bellas Artes de Manizales. El departamento de Caldas en 1941 le otorga una beca para estudiar en Santiago de Chile, donde gana una mención de honor en el Salón Nacional de Artistas Chilenos en el año de 1943. Al año siguiente viaja a Brasil. En 1945 se traslada a la República del Uruguay, donde funda su propio taller de escultura y deja algunas obras en cerámica en lugares públicos y colecciones privadas. A su regreso al país, Colombia, inicia una fructífera actividad artística en la que se destacan murales en madera y cerámica, esculturas en lámina de bronce, como los que se encuentran en el edificio Leonidas Londoño de Manizales, Club Manizales, Corporación Financiera de Caldas, Banco Central Hipotecario, Caja Agraria, Banco del Comercio, Teatro Los Fundadores, Centro Comercial del Parque Caldas, Plaza de Bolívar de Manizales, Parque de San José, Jardines de la Esperanza, Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Antiguo Banco de Caldas, y en algunas ciudades como Cali, Cúcuta, Medellín, Bogotá y Buenaventura. Luego de un periplo por países europeos, regresa a Colombia en 1980. Recibió la medalla Colcultura por su trayectoria artística. Luego de múltiples obras y muchas experimentaciones con diversos materiales y encontrándose en el ejercicio del trabajo con proyectos como escultor, muere en la ciudad de Manizales un día de noviembre de 1999 debido a quebrantos de salud. Lucy Tejada, Pereira, 1920, Cali, 2011. Los inicios de su educación artística fueron en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Posteriormente, complementa sus estudios en la Real Academia de San Francisco y en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid. En el año 1952 es reconocida a nivel nacional e internacional como una artista de corte vanguardista, con tendencias neofigurativas, donde las formas naturales siempre están presentes en un acercamiento con líneas expresionistas. Participó en numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional, obteniendo el primer premio del 10º Salón Nacional de Artistas por su cuadro Mujeres sin hacer nada, Salón de Jóvenes, y segundo premio de Arte Caldense en Manizales. Una última exposición realizada en Manizales fue en el año 1999 en la sede del antiguo Instituto Caldense de Cultura, hoy Secretaría de Cultura Departamental. En junio de 2007 se realizó una gran retrospectiva del artista en el Centro Cultural Lucy Tejada de Cali, inaugurado el 30 de agosto del 2005. Este es un imponente edificio ubicado junto a la Plaza Victoria, en una de las zonas de mayor desarrollo urbanística de la ciudad de Pereira, perdón, no de Cali, sino de Pereira. Roberto Vélez Sanz, Manizales, 1918-1989. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Manizales y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá, donde obtiene su grado. Sin embargo,
Su desempeño como profesional lo realiza con mayor énfasis como pintor, destacándose como un excelente retratista al óleo, al carboncillo, lápiz, acuarela y acrílico. Es de destacarse que es el padre del reconocido arquitecto de la Guadua, Simón Vélez. En la gobernación de Caldas reposan muchos de sus trabajos representando a los diferentes gobernadores de este departamento, así como cuadros de personalidades de la región y de sus familiares. El antes Fondo Cultural del Café, hoy Museo de Arte de Caldas, organizó en 1980 su última exposición de acuarelas. Mario Escobar Ortiz, Manizales, 1930-1991. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Manizales, donde se especializa en la técnica del grabado. También domina el dibujo y el óleo. Realiza varias exposiciones de pintura individuales y colectivas en varias ciudades del país. Alterna su producción artística con el oficio del periodismo, el cual ejerció en el diario local de La Patria hasta el final de sus días. Jaime Valencia Bernal, Manizales, 1924-1992. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Manizales, luego viajó a Caracas, donde se especializó en escultura, recibiendo las influencias directas del movimiento del cinetismo. A su regreso a Colombia, se integró como profesor en Bellas Artes de Manizales en áreas del dibujo, grabado, diseño gráfico y escultura. Su obra se fundamenta en las formas geométricas y en el estudio del comportamiento del aire para generar movimiento propio a sus obras. Logró varios premios en importantes exposiciones. En 1965, primer puesto en diseño gráfico en Puerto La Cruz, Venezuela. En 1977, tercer puesto en el Salón de Artistas del Viejo Caldas. Dejó esculturas públicas en el Parque La Gotera de la Universidad de Caldas, la cual ya no existe, y en la zona verde del edificio de Bellas Artes en Manizales. Judith Márquez, Chinchiná, 1929, Bogotá, 1994. Realizó estudios secundarios en el Colegio Santa Inés de Manizales. Luego en Bogotá terminó estudios de arte en la Universidad Javeriana. Estudió arte en Estados Unidos en la Universidad de Tennessee, Knoxville. A su regreso a Colombia participa en 1955 en el concurso anual de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, donde obtiene una mención honorífica, al igual que el escultor Eduardo Ramírez Villamizar y el pintor Marco Espina. De la misma forma es premiada por su participación en la tercera Bienal de Barcelona, y en 1958 obtiene el primer premio en el 11º Salón Nacional de Artistas. En el año de 1956 funda la revista de tipo cultural Plástica, la cual dirigió hasta 1960, tiempo durante el cual mantuvo un creciente interés del ambiente artístico. Sus obras se encuentran en colecciones particulares y en colecciones del Banco de la República y galerías de México y Estados Unidos. Óscar Naranjo, Manizales, 1941, Manizales, 2001. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Manizales, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Bogotá, y fue un alumno muy destacado del taller del maestro Mansur. Desde 1970 se hace conocer a través de la realización de exposiciones a nivel nacional e internacional. A partir de 1974 establece en Manizales su taller, el cual se convierte en un semillero de artistas que le han dado lustre a esta región, y el cual mantuvo hasta 1997, cuando se traslada a la ciudad de Pereira, donde continuó su tarea pedagógica en el campo de la pintura. Fue un gran dibujante y un excelente pintor figurativo con toques expresionistas. Incursionó, sin ser definitivo, en el trabajo por lo artesanal, el cual supo intercalar con la pintura. Mansur mencionó: Óscar tocó todos los distintos terrenos del arte, por ejemplo, su aspecto artesanal. Con pinceles y acrílicos lograba dar los efectos del entrecruzado de un tapiz, haciéndolo estupendamente. Se destacó principalmente por su pasión del paisaje en el tema de las nubes, que durante un buen tiempo fueron los protagonistas de su obra. Luciano Jaramillo, Manizales, 1938, Bogotá, 1984. Estudió artes en la escuela de Paul Colin en París en 1957. En 1958 continuó sus estudios en la Academia Julian y Academia La Grande Chaumière, ambas en París. Tuvo una prolífica producción artística a pesar de su corta vida. Se destacó inicialmente por su producción abstracta y luego por un expresionismo figurativo que le caracterizó.
Entre las obras que se destacan se encuentran el telón de boca del Teatro de los Fundadores de Manizales, mural en la Caja Agraria de Montería y en las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Pinacoteca de Bellas Artes de Manizales, mural del Banco Cafetero en Manizales, de 1982 con el tema de la familia cafetera. Trabajó como profesor de pintura en la Escuela de Artes de la Universidad de los Andes. Y en 1961 trabajó en el taller de Alejandro Obregón en Barranquilla, donde indudablemente recibió una influencia directa del maestro. Participó en la exposición 3000 años de arte colombiano en la Galería Louvre de Miami, bajo la curaduría de Marta Traba. Muestra que itineró al Museo de la Organización de Naciones Unidas, OEA, en 1960. Aquí, ya para terminar, con los artistas que ya no nos acompañan, porque a partir de este momento empieza lo que se denominaría la contemporaneidad del arte en Caldas, que es con los artistas que están vivos, pero ya es un capítulo aparte, porque no alcanzamos. Este último artista, quiero hacerle un pequeñísimo y muy sentido homenaje desde acá. Es una mujer que hace muchísimos años ha venido trabajando la pintura, que vivió y trabajó toda su vida aquí en Manizales. Ella es Olga de Chica, aún la tenemos entre nosotros. Ya en este momento no trabaja físicamente, pero su legado está presente. Olga de Chica nace en Finlandia en 1921, en agosto 21. Es del departamento del Quindío. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Manizales, de donde es egresada y reside en Manizales desde 1954. Su pintura es de tendencia primitivista, la cual ha expuesto en diversas salas del país y en el exterior, como Washington, California, Maryland y Virginia, en Lima, Bruselas y Lovaina en Bélgica. Tiene una extensa hoja de vida con la que puede mostrar numerosísimas distinciones recibidas por su gran trabajo. Actualmente vive, pero no trabaja en Manizales. Digamos que con esto doy por terminada esta introducción. La historia continúa, esta es una historia inacabada, continúa más adelante, no sé cuándo. Lo importante es que cada uno de nosotros pues esté pendiente de lo que sucede en el arte, cómo vamos y para dónde vamos. Agradezco su presencia, su participación y muchas gracias.